Este contenido llega gracias a Sense Roman. No recuerdo mi comienzo. Incluso para un ser tan inusual y extraordinario como yo, hubo un tiempo antes de la razón. Mi primer recuerdo claro y definido es el de estar sentado en el polvo bajo un cielo nocturno nublado y asaltado por un viento cortante. No estaba seguro de dónde estaba, o cómo había llegado allí, pero sabía mi nombre. Me lo habían susurrado en algún momento, de eso estaba seguro, así que me lo repetí por primera vez. Yo soy Alfarius. Algunas personas dicen que los nombres tienen poder. El mío no. No sentí ninguna sensación de corrección o seguridad recorriendo mi cuerpo cuando lo dije. Mi nombre es una herramienta, nada más. Un identificador, un punto de partida, para usarse cuando sea conveniente y para descartarse cuando no. Por otra parte, mi nombre ha llegado a tener poder, ¿no es así? Pero se trata de un poder otorgado tanto por mis propias acciones, como por el uso que otros han hecho de él utilizándolo como herramienta. Lo que también era innegablemente cierto era que podía ver luces acercándose desde el norte. Me di cuenta de que las luces estaban al norte y las montañas al sur. También me di cuenta, por primera vez en mi vida, del concepto de amenaza. No sabía el propósito detrás de las luces, pero sabía que existía la posibilidad de que quienes las controlaban pudieran ser hostiles, así que hice un balance de mi situación. Yo era pequeño y joven, pero reconocí la cosa que estaba a mi lado como los restos de lo que me había rodeado, en los recuerdos borrosos y arremolinados que eran todo lo que tenía de mi vida antes de ese momento. Me puse de pie y mi cuerpo me obedeció como quería. Exploré mi entorno en busca de cualquier cosa que pudiera usar como arma, pero mis opciones eran limitadas. No había piedras de gran tamaño en el suelo, y el metal en ruinas no se había cortado ni astillado en trozos útiles. Mientras buscaba algo, vi una marca en la cosa. 2 juegos de líneas cruzadas, una XX. En ese momento no significó nada para mí, así que descarté el detalle. Llegaron 2 vehículos, grandes, pesados y con orugas, de diseños similares. Reconocí el efecto del polvo y la arena arrastrados por el viento, y del óxido, como también pude reconocer el efecto de las armas balísticas. 9 figuras desmontaron de los vehículos, bípedas y con una forma más o menos parecidas a la mía, pero enseguida supe que no eran parientes míos. Cada uno de ellos llevaba gafas y máscaras que presumiblemente estaban destinadas a ayudarles a respirar. Tomé un respiro experimental por mi cuenta. Aunque podía sentir el sabor amargo en el aire, no me supuso ninguna dificultad. Cada una de las figuras también portaba arma. Aún no sabía ni tampoco había probado la resistencia de mi cuerpo o mis poderes de recuperación, por lo que seguí siendo cauteloso. También me di cuenta de que entendía instintivamente el propósito de estos elementos, de la misma manera que había entendido el concepto de amenaza, y que mientras los veía moverse, podía ver los ángulos desde los cuales alguien podía acercarse a ellos sin ser visto. ¿Qué demonios es esto? Parece tecnología imperial, respondió otro. Y tú serías un experto en tecnología imperial. ¿Has visto algo como esto antes? Preguntó el segundo. No reconozco ninguna de estas partes. Si algo imperial acaba de caer del cielo y se ha estrellado, ya deben de estar en camino para recogerlo, interrumpió un tercer orador. O lo cogemos y nos largamos, o simplemente nos largamos. Pero no debemos estar aquí más tiempo. Si fuera tan importante para ellos, no habrían dejado que se estrellara aquí en primer lugar. Sin embargo, sus palabras me pesaron. ¿Por qué estaba yo aquí? No lo sé, dijo el segundo orador con inquietud, enderezándose y alejándose de los escombros. Creo que es demasiado arriesgado. Tenemos una fortuna aquí. ¿Tenemos? ¿Cómo podemos desguazarla y venderla cuando ni siquiera sabemos qué son estos componentes? Solo estaríamos dibujando un objetivo en nuestras espaldas para cuando su gente venga en busca de su tecnología perdida. Me di cuenta de un sonido. Era agudo, pero con un poder fantasmal detrás. El primer orador alzó su arma. No voy a abandonar esto, ponlo en el oruga. El sonido iba creciendo. No solo era agudo, también era alto. Miré hacia arriba, pero no pude distinguir nada a través de las nubes. ¿De verdad no podían escucharlo? No obedezco tus órdenes, Averat, dijo el segundo orador. No soy... Oye, ¿has oído eso? Preguntó el tercer orador, finalmente mirando hacia arriba.
La otra media docena de figuras que se habían reunido alrededor miraron hacia arriba. Algunos prepararon sus armas. Las nubes se abrieron y emergió un rayo dorado. Mis ojos y mi cerebro se esforzaron por comprender, por un momento, exactamente lo que estaba viendo. Luego logré replantearlo. Un vehículo volador, ostentosamente decorado de una manera que enfatizaba la opulencia y la realeza, y desviaba la atención del poder destructivo que podía ejercer. Noté las cápsulas de armas y los cañones de alto calibre colgados en la parte inferior, muy superiores a los que llevaban los aspirantes a carroñeros de abajo, pero eso no fue lo que llamó mi atención. Eso estaba reservado para la figura resplandeciente y vestida de oro que saltó de la nave y cayó al suelo. Los carroñeros fueron vencidos. Uno de ellos lanzó algunos disparos inofensivos a ciegas hacia el cielo. Los otros simplemente se quedaron inmóviles. La figura resplandeciente aterrizó, un gigante entre ellos, y sentí la ola de poder que salía de ella. Todos los carroñeros cayeron al suelo, como marionetas con los hilos cortados. Sal, hijo mío. Podría haberme resistido. Podría haberme negado. Habría necesitado toda mi voluntad, pero podría haberlo hecho. Sin embargo, no tenía ningún deseo de hacerlo, porque reconocía a esa figura, de mis tenues y confusos recuerdos de una época anterior, y su presencia llenó un vacío en mí que, hasta ese momento, no me había dado cuenta de que estaba allí. Me levanté y caminé sobre el polvo hasta donde estaba la figura brillante. Creí que os había perdido a todos, pero ahora te encuentro aquí, después de todo este tiempo, en mi propia puerta. Se arrodilló y me tendió la mano. Déjame mirarte. Me sometí a su inspección. No sé de qué otra manera describirlo. Giro mi cabeza hacia un lado y hacia el otro, pero me di cuenta que me estaba examinando de una manera que iba mucho más allá de lo visual. Creció en mí una sensación molesta de que algo andaba mal conmigo, de que había sido dañado de alguna manera. ¿Está todo como debería ser?, pregunté. Hubo una vacilación antes de que la voz respondiera, pero cuando habló, sonó tan seguro y certero como una piedra. Sí, sí lo estás. Debería haberme sentido tranquilo, y sin embargo, no lo estaba. Ahora que lo pienso, podía sentir que no todo era como debería ser. Faltaba algo, algo que no podía verbalizar. No me sentía completo. Sentía que en algún momento me habían quitado algo. Es una pena lo de esta gente, pero no se les podía permitir que repitieran lo que vieron aquí, aunque no te hubieran visto a ti. Tú eres todo lo que me queda ahora. Nadie puede saber de ti. ¿Pero qué soy yo?, encontré el coraje para preguntar. ¿Y quién eres tú? Yo soy el emperador. Yo soy tu padre y en cuanto a lo que eres mi hijo. ¿Sabes tu nombre? Lo miré, escudriñando el resplandor. Soy Alfarius. Horus fue el primero de los primarcas en ser recuperado. Fue encontrado en Cetonia, apenas 3 años después de que comenzará la Gran Cruzada. Todos los registros así lo dicen, y todos los registros mienten. O, mejor dicho, es justo decir que los registros reflejan lo que entendieron como cierto por quienes los compilaron. ¿Realmente crees que mi padre, el emperador, habiendo perdido a sus más grandes creaciones por las artimañas de sus enemigos, habría celebrado el redescubrimiento del primero tan ruidosamente y tan triunfalmente? Tal cosa sería invitar al ataque una vez más, y mi padre tal vez podría haber perdido al único primarca que estaba destinado a encontrar. No, mi padre era más astuto que eso. Yo fui un golpe de suerte, un remanente solitario de su gran obra, recuperado de las fauces del fracaso. Horus fue el primer indicio de que aún estaban vivos más de nosotros, ahí en las tierras salvajes de la galaxia, y así se pudo arriesgar a la noticia de la existencia de Horus. Se convirtió en el punto de encuentro, la gloriosa esperanza del floreciente imperio. Aparentemente, el primero de los hijos del emperador en ser encontrado, y destinado a ser el más grande y brillante de todos nosotros. Ese papel de abanderado es uno que yo nunca podría haber cumplido, pero a veces me pregunto hasta qué punto esa responsabilidad recae sobre los hombros de mi hermano. Le observé, por supuesto. Le observé sin que se diera cuenta de que yo existía. No tenía prisa por revelarme,
ni siquiera cuando Horus ocupó su lugar al lado de nuestro padre. Me habían encontrado con relativa rapidez, como comprenderás. Todos mis hermanos habían alcanzado la madurez o la casi madurez, en la medida en que tal cosa puede determinarse para seres como nosotros, antes de que nuestro padre los encontrara. Nosotros, es decir, mi padre, Malcador, Constantin Baldor y yo, no sabíamos cómo podría haberles afectado a mis hermanos el tiempo que estuvieron fuera. Así que los observé, los evalué y no me rebelé. Ese era mi papel. Tengo un don. No es necesariamente un gran don, como les dicen a estas cosas. Mi hermano Magnus puede realizar hazañas que sospecho que solo nuestro padre puede comprender completamente. Las sombras son el hogar de Corax de una manera que nunca lo serán para mí. Lorgar puede conmover corazones y mentes con sus palabras. Sanguinius puede, por supuesto, volar, y cómo le he envidiado eso. Sí, experimentamos envidia. He visto a Sanguinius volar y he deseado, por un momento, poseer sus alas. Dudo que alguno de mis hermanos me haya envidiado de la misma manera. Pero, además, aparte del hecho de que solo me conocen desde hace unos años, mi don también es menos obvio. Puedo desaparecer. No de la manera en la que puede hacerlo Corax, o, para el caso, Curse, si lo quisiera. Puedo ser extremadamente sigiloso cuando decido serlo, y tengo acceso a ciertos elementos que pueden ayudar, pero donde destaco es en mezclarme. No puedo escapar a la atención como tal, pero puedo, si lo intento, escapar al reconocimiento. Puedo hacerme pasar por otra persona y difuminar las preguntas que puedan surgir sobre los detalles. No es una hazaña, cuando eres un ser tan único. Descubrí esta habilidad durante mis primeros días en el Palacio Imperial. Sin ella, me habrían descubierto muchas veces. Estuve presente cuando nuestro padre conoció a varios de mis hermanos, a menudo, de hecho, disfrazado como miembros de sus propias legiones. Lorgar ni siquiera parpadeó, estaba tan cautivado por el emperador. Los instintos del león eran más agudos y casi podía sentir su sensación de que algo no era lo que parecía, pero nunca descubrió qué era, o si lo hizo, no dio ninguna indicación. Por otra parte, pocos de nosotros somos tan inescrutables como el señor de la primera. Es una de las cosas que considero que tengo en común con él. No estuve en el descubrimiento de Angron y no lo lamento. A veces me pregunto a cuál de mis hermanos le habría ido mejor si la influencia del emperador no hubiera entrado en sus vidas. Creo que Lorgar se habría perdido. Tengo la impresión de que sabía que le esperaba un destino mayor, y por eso nunca se habría sentido satisfecho si no lo hubiera encontrado. De todos nosotros, de hecho, creo que Lorgar se habría beneficiado mucho más de ser el que aterrizara en Terra. Nunca hemos estado cerca, pero siento que hay un anhelo en su alma que podría haberse llenado a una edad mucho más joven si hubiera estado en mi lugar. Magnus encontró a alguien con quien hablar sobre los grandes poderes que es capaz de ejercer, y no creo que se hubiera sentido satisfecho de la misma manera sin la guía de mi padre. En la misma línea, Fulgrim puede parecer que solo desea la adulación de quienes lo rodean, pero honestamente creo que le hizo bien encontrar un ser en la galaxia más grande que él. Le dio algo a lo que emular y aspirar, cuando tan fácilmente había superado a todos los que lo habían rodeado hasta ese momento. Y, por supuesto, sin conocer a nuestro padre, nunca habría podido forjar su confusa, pero obviamente genuina amistad con Ferrus. Guilliman y Dorn, por el contrario, eran dueños de sus propios reinos. Si el emperador no los hubiera encontrado, estoy seguro de que habrían continuado gobernando a sus poblaciones. Con el tiempo, cualquiera o ambos podrían haberse aventurado más lejos de lo que ya lo habían hecho, tal vez creando pequeños imperios propios. ¿Angron y Curse? No estoy seguro de que sus vidas hayan mejorado mucho con la llegada de mi padre. Con toda honestidad lo digo. La población de Nostramo ciertamente no ha mejorado mucho. En cuanto a los demás, es difícil saberlo, por ejemplo, si miramos al Khan o a Rus y pensamos que necesitaban al emperador en sus vidas. Se podría decir que ellos son espíritus más libres, pero eso no significa que sean tontos. A veces me pregunto si Yagatai ve al imperio más como un medio para llevarlo a las estrellas que como cualquier otra cosa, pero eso es de poca importancia. Al fin y al cabo,
vale la pena usar cualquier herramienta, siempre y cuando el portador mantenga el control y el enfoque. Y somos herramientas, de eso no tengo ninguna duda. No creo que muchos de mis hermanos se den cuenta de este hecho, pero Roose es uno de ellos. No le agrado más que a Rogal, de hecho diría que mucho menos, pero lo encontré a mi lado en una fiesta de la Victoria una vez, e intercambiamos palabras. Estaba borracho, o lo parecía. Sospecho que fue una artimaña de su parte, porque nuestra propia naturaleza nos permite metabolizar todas las toxinas, excepto las más potentes, sin causar daño. Sin embargo, la embriaguez parece más adecuada para el gigante rugiente y vestido de piel que es Roose, que para la nobleza patricia de Gilliman o la severidad de Perturabo, por lo que algunos podrían subestimarlo. Entonces, ¿qué se supone que eres? No hacía mucho que me había revelado a mis hermanos y era la primera vez que hablábamos. Le sonreí. Soy Alfarius. Te pregunté qué, no quién. No estoy seguro de entenderte, respondí. Dudo que no me entiendas, pero si insistes, todos somos de alguna manera un aspecto del Padre de todos, o tenemos una manera de servirle. Tiene a su castellano, a su heraldo, a su maestro de asedio, a su gobernador, a su hechicero. Esto último terminó diciendo el rey lobo en un tono inconfundible de disgusto. No dije nada. Roose no se había incluido a sí mismo en su discurso. No cabía duda de cuál era su papel, al menos para cualquiera que hubiera visto pelear a los lobos. Roose tiene una furia en la batalla que está cerca de la de Angron, pero posee un enfoque más estricto. El rey lobo es el verdugo de nuestro padre. Sospecho que al menos uno de mis hermanos fallecidos podría haber dado fe de ese hecho, aunque no tengo absolutamente ninguna evidencia que sugiera que ese sea el caso. Llámalo presentimiento, si quieres. Así que te lo preguntaré una vez más. ¿Qué se supone que eres? Yo soy el que guarda los secretos. Por un momento, no estaba seguro de cómo iba a reaccionar. Luego su rostro se dividió en una amplia sonrisa que mostró sus largos caninos, la única sonrisa genuina que creo haber causado a Lehman Ross. Bueno, en ese caso, me sorprende que solo haya uno de vosotros. Ahora estaba solo. Encendí mi lanza de energía y levanté mi pistola de plasma. Podría ganar esta pelea, por temibles que fueran estos adversarios, pero sospechaba que, como resultado, más y más Cenos se sentirían atraídos hacia mí, y aún así podría no llegar a mi destino. Estaba a punto de disparar cuando vi una nueva figura acercándose al Cenos y sus secuaces por detrás. Por medio momento pensé que era otra de sus criaturas. Más importante aún, pude leer la velocidad y el ángulo en el que se estaba acercando. Los estaba atacando. Cambié mi objetivo en el último segundo, disparando un rayo de plasma que incineró al guerrero alienígena más a la derecha justo cuando comenzaba a girar hacia el sonido de pasos que se le acercaban. Se derrumbó en un frenesí de piernas agitadas y carne disuelta, pero no tuve tiempo de admirar mi obra, porque abrieron fuego contra mí. Me lancé en una voltereta que me alejó del rayo, y cuando aterricé, disparé de nuevo al otro constructo guerrero, destruyéndolo también antes de que pudiera unirse al ataque. El Slaughd, preparando su arma para otro disparo, giró abruptamente para enfrentarse a la nueva figura. Él tenía una altura similar a la mía, pero con un traje de armadura que brillaba como si estuviera hecho de escamas de reptil, mientras blandía una inmensa lanza de doble filo con la que empujaba y cortaba a los Slaughd con tanta fiereza que los monstruosos Cenos solo podían retroceder, acobardados mientras lo hacía. Me volví hacia otro enfrentamiento y vi que el amo Slaughd lanzaba una ráfaga de energía verde a quemarropa que hizo retroceder a su adversario lanzándolo contra la pared del túnel con una fuerza increíble. El Slaughd levantó su arma una vez más. Lancé la lanza de energía esta vez, el amo Slaughd no se desplomó hacia adelante cayendo sobre su rostro, pero se puso rígido y dejó escapar un gorgoteo de dolor. La figura acorazada volvió a ponerse de pie. Su armadura de alguna manera no había sido dañada por la explosión de energía del amo Slaughd y movió su propia lanza en un corte diagonal. La lanza pareció aullar y la herida que abrió a través del Slaughd vomitó un aceitoso humo negro. El Cenos se desplomó al suelo, cortado en dos, y la figura acorazada lo apuñaló en la cabeza por si acaso
Me acerqué con cautela. El enemigo de mi enemigo no es necesariamente mi amigo. Y hay una gran cantidad de criaturas en la galaxia que existen en una parodia de la forma de la humanidad. Era posible que mi aparente nuevo aliado no fuera humano en absoluto, y de hecho, sospeché que ese era el caso. Pero por otra parte, yo tampoco lo era. «Gracias por tu ayuda», dije cuando me acerqué a él. El casco de la armadura, un visor barroco y con cresta de serpientes alzándose, se volvió hacia mí, pero, aunque todavía sosteniendo su extraña lanza, no la había levantado hacia mí. «¿Y a ti por la tuya?», respondió. Su voz era como la mía y curiosamente sin acento. Todavía no he conocido a ningún guerrero que pueda matar incluso a uno de esos constructos por sí mismo, y mucho menos a 4. En verdad, las legiones astartes son incluso más poderosas de lo que las leyendas de este mundo les atribuyen. ¿Conoces a los astartes?, le pregunté asombrado. Solo por su reputación, dijo la figura estirándose y se quitó el casco con adornos de serpientes. Y de pronto me encontré mirándome a un espejo. Soy Omegon. Nunca había sentido tanta alegría. Ninguna victoria, ninguna celebración, ningún elogio de mi padre había provocado en mí la misma euforia que experimenté en ese momento. Finalmente, después de décadas de búsqueda, de anhelo de algo que solo entendía parcialmente, lo tenía frente a mí. «Es un placer conocerte, hermano», dije, desprendiendo el sello de mi gorguera y quitando el casco de mi cabeza. «Soy Alfarius». «Podía sentir tu existencia, por supuesto», me dijo Omegon. Estábamos en una sala de control en las entrañas de la central, en la que se había estado escondiendo, y desde donde se aventuraba a buscar provisiones y matar cualquier sloth que se encontrara. Siempre había asumido que era el alma de quien me hizo, pero ahora veo mi error. «¿Sabías que fuiste creado?», pregunté, mientras estudiaba su rostro. «Poseía un alto nivel de razonamiento deductivo innato», respondió mi gemelo. Suficiente para darme cuenta de que el dispositivo en ruinas del que había salido me parecía un método poco probable de gestación natural. Ese comentario me causó gracia. ¿En qué mundo sucedió eso? «No sé su nombre», dijo Omegon con algo de nostalgia. «Hubo un tiempo en el que estuvo poblado, pero la civilización había muerto. A pesar de mis mejores esfuerzos, no pude determinar cómo, ni siquiera cómo se llamaban a sí mismos. Yo era el único ser sapiente en todo el planeta, hasta donde yo sabía, y no fue hasta que los piratas aterrizaron, buscando recoger lo que había quedado, que pude volar a las estrellas y escapar de él». «¿No te dijeron los piratas su clasificación?», le pregunté. Omegon miró su arma, a la que había llamado Sarrisanata. No estaban de humor para conversar ni para llevar pasajeros, así que nunca tuve la oportunidad de preguntar. Asentí con la cabeza en señal de que había entendido. Pude hacer saltos disformes cortos usando las cartas de navegación de la nave, y poco a poco comencé a encontrar mi camino hacia los sistemas habitados por humanos. Continuó Omegon. Escuché rumores sobre el imperio y del emperador. Dadas las historias sobre él, estaba seguro de que él habría sido quien me creó. Llegué aquí con la esperanza de encontrar respuestas, pero apenas puse un pie en este mundo fue cuando comenzó la invasión. Me incliné hacia adelante con entusiasmo. «¿Tu nave tiene capacidad de saltos disformes?». Omegon se rió amargamente. «Lo tiene, o al menos lo tenía. Sin embargo, supuse que llegar muy cerca de un mundo imperial en una nave tripulada previamente por un grupo de pervertidos piratas podría causar cierta hostilidad. Sin embargo, las naves autónomas mineras de los asteroides en el cinturón exterior son menos exigentes, y pude acercarme a una de ellas para intercambiar un pasaje a este mundo. Puede que mi nave todavía esté ahí fuera, pero tendríamos que pasar entre los cenos en órbita para llegar a ella, y la lanzadera que tengo aquí no sobreviviría a tal intento. ¿Tienes una lanzadera?, le pregunté. La instalación tiene una. No estoy seguro de si estaba destinada para una evacuación de emergencia o para vuelos de rutina, pero los trabajadores aquí no huyeron en ella. Omegon miró a su alrededor pensativo y me di cuenta de las manchas en el suelo. De lo que estoy seguro es que murieron defendiendo sus puestos. «Así que tenemos un método para ponernos en órbita», dije. «Si pudiéramos sobrevivir hasta que estas bestias hayan terminado su saqueo y sigan adelante, podríamos ver si queda algo en órbita que pueda llevarnos más lejos. Sin embargo, por el momento, no nos servirá de mucho». Le sonreí.
quizás sea hora de que te cuente mi historia. Pasé las siguientes 8 horas contándole todo a Omegon y, por favor, comprender que cuando digo todo, es así. Soy un ser con una memoria casi perfecta y un ojo para los detalles importantes. Y mi gemelo entendió los conceptos que estaba explicando casi antes de que las palabras salieran de mi boca. Ni siquiera tuve que explicar 2 veces los métodos que había aprendido para ocultar mis pensamientos. Le estaba dando mis observaciones de la 11ª Legión cuando me interrumpí, consciente de un ruido intrusivo. «Nos han encontrado», dijo Omegon de inmediato, poniéndose de pie, colocándose su casco y agarrando la sarrisanata. «¡Quédate detrás mío! ¡Tu armadura ya está dañada!». No sentí demasiado orgullo para obedecer las instrucciones de mi gemelo mientras activaba mi lanza de energía. «¿Dónde encontraste ese equipo de guerra?» «En el planeta en el que aterricé», me respondió. «¿Y no conoces su origen?», seguí preguntando. «Es un misterio para mí», dijo haciendo girar la lanza que soltó un leve gemido, como si el aire mismo estuviera siendo cortado por sus bordes. Considero que la procedencia de una herramienta tiene una importancia secundaria en comparación con su utilidad. Estoy completamente de acuerdo, hermano. Y así, nos enfrentamos a un enjambre de Cenos, y al terminar, ambos estábamos respirando con dificultad. Las exhalaciones de Omegon estaban al mismo compás que las mías. Ahora puedo ver por qué algunos de nuestros hermanos disfrutan tanto del combate. Es una experiencia diferente cuando estás completo. «Y ahora vienen los amos de los Cenos», dijo Omegon. «Son cobardes, una vez que se dan cuenta de que eres su igual. Sospecho que sabían de mi presencia antes, pero me consideraban demasiado peligroso para molestarse en venir por mí. Deben haberse reunido en suficientes números para que eso haya cambiado». «Una docena de ellos, al menos», le informé. El casco de Omegon se volvió hacia mí. «Son enemigos mucho más peligrosos que sus bestias. Dudo que pueda superar a tantos yo solo», dijo e hizo una pausa. «Sin embargo, si tú luchas a mi lado, podríamos ser capaces de...». «Tengo una idea diferente», le interrumpí. «¿Podemos llegar a la lanzadera de la que hablaste desde aquí?». Omegon se trasladó a la otra puerta, a menos que también haya algunos por aquí al acecho en silencio, pero simplemente estaríamos cambiando una muerte probable aquí abajo por una muerte segura en el cielo. «Ninguna muerte es segura hasta que ocurre», le dije. «Y con nosotros, ¿quién sabe? Adelante, hermano». «Como desees», respondió Omegon. «Eso es por lo que huimos de los Slough. Sí, huimos». Gilliman quizás se hubiera referido a ello como una retirada táctica, pero la semántica es para los historiadores. Podríamos ser poderosos primarcas del imperio, pero nos retiramos en lugar de ofrecer una batalla en la cual podría haber acabado con ambos. Huimos. Por otra parte, si Gilliman supiera de este evento y que yo estaba involucrado, tal vez lo hubiera descrito como una huida después de todo. Pensándolo bien, creo que tu plan se ha vuelto más sabio desde que me uní a él. «Entonces partamos», respondí, y corrimos hacia la lanzadera. «¡Aquí vienen!», gritó, justo cuando los motores empezaban a zumbar. «¡Tenemos energía!», grité de vuelta. «¡Sube a bordo!». Al llegar a la órbita del planeta, no somos atacados por las naves Cenos, dado que la Legión Alfa aparece para plantar batalla. «Ven, hermano», le dije a Omegon, «es hora de conocer a tus guerreros». Sin embargo, cuando nos retiramos, Omegon pareció pensativo. «Hablaste extensamente de tu historia hasta ahora», dijo, cuando le pregunté sobre su estado de ánimo. «Pero nunca dijiste que nuestro padre me haya mencionado». «No lo hizo», respondí. «Se refirió a 20 hijos. Esta es mi legión, pero somos un alma, tú y yo, aunque en 2 cuerpos. Por lo tanto, esta también debe ser tu legión, y debemos tener 19 hermanos. Creo que todos nuestros hermanos serán recuperados con el tiempo. Cada uno encontrado hasta ahora ha ascendido a la grandeza en su mundo natal, sin importar cuán duras sean las condiciones allí». «¿Cómo puede nuestro padre no saber de mí?», Omegon exigió saber. «El hecho de que padre nunca me haya hablado de ti no significa que no sepa de tu existencia. Nuestro padre guarda secretos. Sé que no estoy al tanto de algunos de ellos. No tengo ninguna duda de que hay muchos otros, de cuya existencia no tengo ni idea. Me he mantenido en secreto de mis hermanos para ser la espada en la oscuridad. Quizás te mantuvieron en secreto porque él pretendía que cumplieras el mismo papel sin mi conocimiento».
No me gusta esa línea de razonamiento, murmuró Omegon. Permíteme presentarte una alternativa. Te escucho, hermano, le dije. Cuando estuvimos dispersos, debimos haberlo hecho a través de la disformidad. Es la única manera conocida en la que los objetos podrían haberse movido tan lejos y tan rápido. No entendemos realmente la disformidad, pero no se parece en nada al universo material. Los navegantes se refieren a él como el mar de las almas, le dije, y mi gemelo asintió. En efecto, ¿y si, cuando entramos en la disformidad, solo éramos uno de nosotros? Pero cuando salimos nosotros... Hizo un gesto entre él y yo. ¿Estás sugiriendo que fuimos duplicados de alguna manera? ¿Duplicados o divididos? Omegon se encogió de hombros. No tengo la certeza, solo hago conjeturas. Pero sé que eres parte de mí como yo lo soy de ti. Como dices, somos un alma en dos cuerpos. Eso significaría que nuestro Padre no te conoce, que nadie te conoce. Omegon asintió. Puedo pensar en los usos de este hecho, incluso una vez que nos revelemos a los demás. ¿Cuándo nos revelamos a nosotros mismos? Le pregunté a mi gemelo. ¿Tienes la intención de mantenerme en secreto a nuestros hermanos? ¿Y también a nuestro padre? Preguntó Omegon. ¿O me mantienes tú en secreto de ellos? Dije encogiéndome de hombros. La Legión Alfa necesitará que su primarca sea visible públicamente en algún momento. La mitad de ellos se parecen a nosotros de todos modos. Es más, un miembro de la Legión es el primarca en estos momentos. Todos los demás son solo uno de muchos. Omegon sonrió. Entonces, ¿cuándo descubrimos a uno de nosotros? Ninguno de nosotros puede pasar por un bebé, crecer y dominar una sociedad como lo han hecho nuestros hermanos, dije. Podríamos hacer lo que tú hiciste y acercarnos al imperio, o tal vez encontrar un sistema lejos de la línea del frente de la cruzada y ascender a la prominencia allí, aunque como adultos. Me gustaría encontrar y examinar al resto de nuestros hermanos primero, antes de que se conozca a alguno de nosotros. Sospecho que tenemos mucho tiempo para prepararnos. Si no podemos ascender como niños, ¿por qué no descender sobre una civilización como un dios guerrero?, sugirió Omegon. Negué con la cabeza. No, no existen los dioses. No confiaría en ellos, incluso si fuera yo. ¿Y cómo está funcionando eso para el imperio? Lorgar es un tonto, dije con firmeza. Se niega a prestar atención a las declaraciones del mismo hombre que afirma que no es divino. Si no lo supiera mejor, sospecharía que solo desea que nuestro Padre sea un dios para poder reclamar una forma de divinidad para sí mismo. Entonces, ¿a qué hermano crees que deberíamos revelarnos cuando llegue el momento?, preguntó Omegon. Creo que hay una opción obvia. Según lo que te he dicho de los que me he encontrado hasta ahora, ¿cuáles serían tus instintos? Omegon no lo dudó. Horus. Asentí. Horus, el señor de la guerra. Entonces estamos de acuerdo, dijo Omegon recostándose. Pero, por lo que me dices, es extremadamente perspicaz. Ya le has visto antes, pero yo no. Cuando llegue el momento, creo que debería ser yo quien lo conozca, para asegurar una reacción más genuina. Me parece justo, pero me encantaría verlo. Omegon devolvió la sonrisa. No te preocupes, hermano, te lo contaré todo. Yo soy Alfarius, y esto es una mentira. Esperamos, flotando oscuros y silenciosos en el anillo de escombros de roca y agua helada que rodeaba al planeta enorme y gaseoso. Esperamos, con nuestras luces internas al mínimo de efectividad operativa, nuestros sensores casi apagados, y con nuestros motores que hacían mucho tiempo que se habían enfriado. Esto era un cebo, y nuestra trampa estaba preparada. El enemigo vendrá nuevamente, porque debe hacerlo. Son impulsados por su cultura, por su naturaleza y por su mismo código genético. Contacto, señor. Las palabras de la oficial son innecesarias. Escuché la alarma de su consola. Muy bien, veamos qué nos han enviado. Soy significativamente más alto que los demás a mi alrededor, lo cual es solo una de las muchas razones por las que reconocen mi casi divinidad. A pesar de que la humanidad se imagina a sí misma como una especie evolucionada y sofisticada, ella todavía se asombra por mi tamaño de una manera que sería más adecuada para los simios primitivos.
La flota que ha salido de la disformidad es sustancialmente más grande que la que destruimos. Esa había sido una mera fuerza expedicionaria, y esta es una fuerza de conquista, que ahora espera resistencia y que está aquí para aplastarla. Y allí, liderándola, está la nave más grande que cualquiera de los que están a mi alrededor haya visto jamás. Por todas las estrellas, miren eso. Era el espíritu vengativo. Esa es la nave insignia del que se hace llamar Horus Lupercal, el general más grande y la estrella más brillante de la gran cruzada de Terra. Él está aquí, y con tanta fuerza a su alrededor que no hay ninguna posibilidad estadística de que mi flota triunfe. Pero claro, ganar una batalla espacial nunca fue parte de mi plan. Nunca asumas que un enemigo te permitirá vencerlo 2 veces de la misma manera. Encender los motores. Preparaos para atacar. No vacilan, ni cuestionan mi orden. Solo aquellos con la fe más profunda e inquebrantable en mi divinidad podrían tener alguna esperanza de que podamos igualar esta fuerza. Su mejor esperanza proviene de seguir mis órdenes, y confían en que los guiaré. ¿Está preparada mi nave? Sí, Lord Alfarius, dice la comandante Semastra. Mi señor, ¿es este realmente el único camino? Corta la cabeza y el cuerpo fallará. Así ocurre con todos los enemigos. Pero no con nosotros, dice ella con el orgullo hinchándose visiblemente en su interior. Hydra Dominatus. Hydra Dominatus, respondo, devolviéndole el saludo al pasar junto a ella mientras me dirijo al hangar. No me toma mucho tiempo. Las naves de mi flota son diminutas en comparación con las del Imperio del Hombre, principalmente cazas de 1 o 2 personas, con un puñado de cañoneras. Mi nave insignia es apenas del tamaño de una nave escolta imperial, y si triunfamos antes, fue gracias al exceso de confianza de nuestros enemigos, y el hecho de que su comandante no estaba a la altura de mi perspicacia táctica. Eso no es ninguna sorpresa, solo era simplemente un guerrero transhumano, uno entre muchos cientos de miles. Yo soy algo mucho más grande y mucho más raro que ellos. Atacamos rápido y golpeamos tan fuerte como nuestro pequeño tamaño lo permite. Maximizamos lo que podemos para compensar nuestras deficiencias, pero no será suficiente contra Horus. Me subo a mi caza personal y enciendo los motores. No tengo ni el tiempo ni las ganas de participar en prolongados combates aéreos con el enemigo. Disparo mis armas y derribo a los 2 enemigos más cercanos. Luego, pongo mis propulsores al máximo y me deslizo por el hueco que acabo de hacer en su línea defensiva. Me elevo, evitando las ráfagas de los emplazamientos de armas gracias a mis reflejos. Me sumerjo, invirtiendo mi nave de modo que, desde mi perspectiva, ahora parezca que me dirijo a la nave insignia enemiga. Me deslizo a través de sus escudos defensivos. Salgo de mi inmersión, rozando la superficie llena de cicatrices y agujeros del espíritu vengativo, todavía en vuelo invertido, buscando mi objetivo. Una torre de sensores, más adelante. El señuelo perfecto. Apunto mi caza hacia él, salgo lanzado de mi nave, y apenas logro activar los amortiguadores magnéticos en mi armadura para que mi impulso llegue hasta el casco del espíritu vengativo en lugar de rebotar. Un mortal nunca podría haber realizado esta maniobra y dudo que hubiera sobrevivido. Delante de mí, mi caza choca contra la torre de sensores y la destruye. Nadie, ni siquiera Horus, notará una figura solitaria con armadura escamada que se arrastra por el casco de la poderosa nave de guerra del Imperio. Incluso si lo hicieran, pensarían que no habría forma de que yo pudiera tener los códigos de seguridad que me permitirían abrir una escotilla de acceso y entrar al interior. Ingreso el código y la escotilla se abre. En segundos estoy dentro. Ahora todo lo que se interpone entre Horus Lupercal y yo es el valor del personal de una nave de guerra de la Armada Imperial y las tropas de élite de las legiones astartes. Preparo el arma larga de doble filo, lo que mis seguidores han empezado a llamar la lanza pálida. Esto no debería demorar mucho. Nadie en esta nave, incluido Horus, tiene idea de lo que se avecina. La tripulación del espíritu vengativo es muy lenta para reaccionar, demasiado lenta. Mi intrusión, durante bastante tiempo pasa desapercibida, ya que no llegué a través de una cápsula de abordaje o de una brecha abierta en el casco. Tampoco hay una escuadra de las legiones astartes arrasando todo a su paso a través de las cubiertas. Solo soy un guerrero deslizándome de un lado a otro, mucho más consciente de la disposición de un acorazado de clase gloriana de lo que cualquiera podría esperar.
Sé que Horus tiene su estrategium en el puente, y aunque nunca antes había puesto un pie en esta nave, sé cómo llegar hasta allí. Estoy ya a mitad de camino cuando un tripulante de la nave me descubre mientras se apresuraba de un puesto a otro. Él se queda boquiabierto y entra en pánico, porque soy una figura imponente con mi armadura escamada y en cualquier caso soy más alto que cualquiera de los lobos lunares a los que está acostumbrado a ver. Intenta darse la vuelta y huir, pero le agarro la cabeza y le rompo el cuello con un giro de muñeca. Lamentablemente su desgracia fue estar en el lugar equivocado y en el momento equivocado, y sé que quizás sea cruel condenar a muerte a un hombre para engañar a nuestro hermano. Pero también estoy destacando las debilidades en las defensas de Horus. Si es que esto tiene algún sentido, y sé que lo tiene, una vez que termine mi trabajo aquí, Horus se asegurará de que nunca más sea tan fácil abordar al espíritu vengativo. 2 lobos lunares que custodian la entrada al puente de mando ladran desafíos a medida que me acerco. No les respondo, simplemente comienzo a correr. Eso es motivo suficiente para los guerreros de Horus, que alzan sus bolters y la lluvia de fuego que arrojan debería detener a un enemigo en su camino, pero yo no soy ningún enemigo. Soy un primarca del emperador, aunque ellos no lo sepan, y donde quiera que estén sus disparos, yo no lo estoy. Entonces estoy entre ellos, y las hojas gemelas de la lanza pálida los han decapitado a los 2 a la vez. Una pérdida más grave que la del tripulante, sin duda, pero mi hermano corre el riesgo de sentirse demasiado confiado dentro de su fortaleza en el vacío y por eso debe ser reenfocado. Sus guardias no aseguraron la puerta del puente a tiempo. La abro y me apresuro a pasar. Mi atención se dirige automáticamente a su comandante, Horus Lupercal, que está vestido con su armadura de exterminador y me observa incluso mientras su guardaespaldas se mueven para atacarme. Veo su rostro por primera vez en persona y noto las similitudes con el mío. Horus no puede ver mi rostro, por supuesto, porque está escondido detrás de mi casco. Se gira ligeramente para agarrar su espada de energía, momento en el que el primero de sus 4 guardaespaldas está sobre mí. Todos portan la servoarmadura Mark IV en lugar de la armadura de exterminador y ninguno de ellos tiene las marcas de rango que los denotarían como miembros del Mournival, y eso es bueno para mí, ya que matar a su élite o a sus asesores más cercanos no sería la mejor manera de congraciarme con mi hermano. El primer Astartes levanta su pistola Volter y pierde el brazo al intentar disparar. Empujo una de las hojas gemelas de mi lanza a través del pecho del segundo y lo lanzo contra el tercero. Luego me agacho en un movimiento giratorio, haciendo girar la lanza pálida por encima de mi cabeza y le arranco la cabeza al cuarto y al primero que tenía un solo brazo. El tercero está de frente e intenta levantarse. Coloco una hoja de mi arma en la base de su cuello. ¡Detente! Y me detengo para mirarlo. El rostro del primarca de los lobos lunares no es atronador, no está atormentado por la cólera. En cambio, veo el deleite esparcirse por sus rasgos, incluso mientras se mezcla con la tristeza por la muerte de sus hijos genéticos. Sin embargo, él es un guerrero y acepta que la muerte es parte de la guerra, y puedo decir que considera que este descubrimiento vale la pena el precio que ha pagado. Hermano. Levanto la lanza ligeramente, fingiendo la confusión de alguien que ve a su adversario dirigirse a él de esa manera en lugar de atacarle. En verdad, estoy un poco abrumado cuando Horus se me acerca. Mi gemelo me había hablado de la marea de carisma de Horus Lupercal, el fuego de su espíritu, pero yo no estaba realmente preparado para ello. Él es un ser de poder y propósito, y en ese momento comprendo por qué los guerreros lo siguen con tanta alegría, por qué los enemigos huyen ante él, y por qué los conquistados se consideran liberados ante su presencia. Por fin, mi último hermano ha sido encontrado, declara Horus, y hay lágrimas de alegría en sus ojos. Baja tu arma, hermano. Estás entre amigos. Estás con tu familia. ¿Quién eres?, le pregunté, y mi voz es algo vacilante a mi pesar. No es solo una farsa. Soy Horus, conocido por mis guerreros como Lupercal. Soy el primarca de los lobos lunares y el primer hijo encontrado por el emperador, maestro de la humanidad. Y yo soy tu hermano. Sacudió levemente la cabeza, como si no pudiera creer lo que está presenciando. ¿Cuál es tu nombre? Levanto las manos y me quito el casco. Hubo ligeros jadeos alrededor del puente de mando mientras miro a Horus a los ojos.
Yo soy Alfarius. Y esto es una mentira.